Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 14 de julio de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, se conoció el dato de inflación del mes pasado en Estados Unidos y la verdad que gustó mucho. Vino con un 0,2% de inflación en junio, que está un poco por debajo del promedio histórico, pero lo más importante es que, como dice acá, el índice completo de inflación, ya con la caída, con la desaceleración que está teniendo, ya ha vuelto en términos interanuales al 3% anual. Esto es sumamente importante porque a pesar de que durante la década anterior nos acostumbramos a que Estados Unidos siempre tenía inflaciones del 1 y pico, incluso a veces del 0 y pico durante los primeros 5 años de la década anterior, a lo sumo 2,3% de inflación. Bueno, lo cierto es que si tomamos los últimos 100 años de historia de Estados Unidos, el promedio de inflación interanual ha sido del 3%. O sea que con esto estamos diciendo que en términos interanuales el índice total de inflación de Estados Unidos ha vuelto ya al promedio histórico. Ahora bien, si lo miramos así desglosado, lo que vemos es que todavía la inflación núcleo, que es la que vemos acá en la línea roja, todavía no se ha desacelerado tanto, todavía sigue un poco alta, está en 4,8, así que eso como que le da argumentos a la Reserva Federal para seguir subiendo la tasa de interés o bueno, anticipar que aunque sea va a ser una suba más de la tasa de interés. Entonces, si desglosamos el índice, vemos esto, vemos que en términos interanuales, en el índice total, estamos en el 3%, y si a eso le quitamos alimentos y energía, estamos en 4,8, siendo este ítem el que más se resiste a la baja, que es shelter, que sería todo lo que sea alojamiento. Y las características que tiene ese ítem puntual son bastante particulares y diferentes a las del resto del índice y que podrían llegar a explicar por qué es que se está resistiendo tanto a la baja. Por un lado, porque obviamente que está bastante correlacionado con el precio de la vivienda, pero con un rezago. O sea, si agarramos cualquier serie de cómo ha evolucionado el precio de la vivienda en Estados Unidos durante el año pasado, vemos que justamente ha empezado a bajar, pero todavía el tema de los alquileres no lo ha seguido y ahí está un componente importante de todo ese ítem shelter. Pero además, gran parte de este ítem, cuando se trata de alquileres, de definir cómo se están moviendo los alquileres, utiliza lo que podríamos llamar una encuesta, o sea, para ver cómo se está moviendo el precio de los alquileres. Lo que hace el Instituto de Estadísticas que elabora este índice es hacer una encuesta no solo con personas que alquilan, sino con personas que son dueñas de sus casas. Y a esas personas les preguntan cuál es el alquiler hipotético que estarían dispuestos a pagar si esa casa que ellos poseen en realidad no la poseyeran, sino que estuvieran alquilando. O sea que estamos hablando ahí de un ítem que se compone bastante de opinión, porque es cuestión imagínense, ¿no? Imagínense que usted tiene una casa y viene el Instituto de Estadística y le dice, bueno, a ver, si vos no poseyeras esta casa, si vos tuvieras que alquilarla, ¿cuánto es lo que crees que tendrías que estar pagando? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Y bueno, a través de esa encuesta es como se elabora ese ítem, o sea, es como se elabora la evolución de ese ítem. Entonces es un ítem que puede ser que no refleje tanto lo que está pasando en la realidad. Aún así, como su indicador adelantado, que sería como el precio de las propiedades, está bajando, se supone que esto lo va a seguir en los próximos meses y que por lo tanto la tendencia bajista del índice de inflación debería seguir, sobre todo el de la inflación núcleo. Así que son bastante buenas noticias y de hecho el mercado lo ha festejado. Hemos tenido una semana bastante linda. Vemos acá cómo el índice ha saltado luego de conocerse el índice y estamos otra vez ya en la zona de 4.500 puntos, acercándonos cada vez más a un nuevo récord histórico y a poder finalmente declarar de que esto es un nuevo mercado alcista. Ustedes ya saben que yo ya lo creo desde hace varios meses, pero bueno, hasta que no haya un nuevo récord histórico no podríamos ya chequear de que esto no es tan solo un rally alcista. Un rally bastante largo, de 9 meses, bastante lindo, porque vemos que el índice ha subido bastante, ni que hablar si miramos el Nasdaq, pero bueno, o sea, hasta ahora
los bajistas podrían llegar a decir que es un super rally, prolongado rally. Bueno, ya saben cómo son los bajistas, que pueden buscarle excusa perfectamente a todo. Ahora bien, a pesar de esto que el mercado lo festejó, lo cierto es que efectivamente el mercado, con todo y esta suba, incluso la suba que vimos esta semana, sigue considerando que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés en la próxima reunión. O sea, y como ya lo vemos que el mercado lo descuenta, entonces suponemos que no debería ser sorpresa para nadie. O sea, si vamos al Chicago Mercantile Exchange, que sería la bolsa de commodities de Chicago y también de derivados de Chicago, tenemos siempre esta herramienta que nos permite ver cómo se están operando los futuros de tasa de interés, en qué niveles se están operando los futuros de tasa de interés, y como estos futuros justamente están establecidos, o sea, los precios de estos futuros están establecidos por personas que realmente se juegan su dinero y no es que simplemente opinan en Twitter, por ejemplo. Entonces es bastante más fidedigno con respecto a lo que el mercado está suponiendo que ocurrirá en la próxima reunión, que, como dice acá, es el 26 de julio, ahora prontito. Vemos que justamente la tasa en este momento está en niveles del 5,25%, pero ya saben que a pesar de que las tasas se establecen en rangos, por costumbre se suele tomar el rango inferior. Así que decimos que la tasa está en el 5% en este momento, y como vemos el mercado está con un 96,1% de probabilidad esperando, o sea, está descontando que la va a subir a 5,25, 5,5. Así que vemos que claramente el mercado asume que la Reserva Federal va a subir la tasa de interés a pesar del buen dato de inflación, a pesar de que ya hemos vuelto en el índice completo de inflación al promedio histórico. A pesar de todo eso, el mercado está ya descontando que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas de interés. Y como esta es información pública disponible al alcance de todos, lo lógico que deberíamos suponer es que esta información ya está incorporada en estos precios de las acciones. ¿Cómo puede ser entonces, se preguntarán algunos, que las acciones siguen subiendo incluso sabiendo que dentro de poco tiempo nos espera otra suba más de la tasa de interés? Bueno, ya lo hemos explicado, o sea, la tasa de interés es tan solo uno de varios factores, de varias variables, de varios drivers, como quieran llamarles, que influyen en el valor de las compañías, porque también tenemos, por ejemplo, el rendimiento sobre capital invertido, el crecimiento de los ingresos. Entonces, tranquilamente, las mejoras en las expectativas de lo que ocurrirá con las ventas de las compañías o con el rendimiento sobre el capital de las compañías, más que pueden compensar lo negativo que implicaría una suba de la tasa de interés en el costo de capital. Pero además de eso, las acciones siempre miran al futuro. Generalmente, como decimos acá, entre 3 a 24 meses a futuro, y ahora que estamos en un mercado alcista, lo que suponemos es que miran ya más lejos a futuro, o sea, que no miran 3, 4 meses a futuro, sino que ya miran los próximos 12 meses, o sea, más o menos para esta época del año pasado. O sea, ¿cómo serán los balances de las compañías de aquí a un año? ¿Qué van a decir los portales de noticias con respecto a las compañías dentro de un año? ¿Que están bien, que están mal? O sea, los mercados tratan de descontar eso en los precios. Entonces, todo parece indicar, por lo menos es lo que a mí me parece, que ya los inversores, así cuando tomamos ya los inversores en general en el mercado, ya están viendo, porque los precios nos lo están diciendo, que durante los próximos 12 meses es bastante probable, altamente probable diría yo, que las tasas de interés bajen, que la inflación ya se vuelva a estabilizar en promedios históricos, no solo la inflación general, sino también la inflación núcleo. Y obviamente el mercado está esperando también que la economía crezca y que las ganancias de las empresas crezcan. Entonces, si yo incorporo esas expectativas, las transformo en números y las meto en una evaluación, las meto en el Excel, obviamente que me va a dar que muchas de las acciones, sobre todo de las mejores acciones, están baratas. O sea, muchas de las acciones, sobre todo las de mayor calidad, deberían estar subvaluadas si yo estoy suponiendo esos escenarios futuros. Así que es normal, me parece a mí, que muchos inversores se lancen a comprar al considerar que este es el escenario más probable para el próximo año, año y medio. O sea, es un poco evidente que va a pasar eso. O sea, si vos suponés que
lo que está descontado en el precio es demasiado pesimista para lo que va a terminar ocurriendo, bueno, la empresa que vos estás mirando claramente está subvaluada, entonces puedes aprovechar y si estás en lo correcto vas a hacerte de una ganancia que incluso tal vez te permita ganarle al índice sin necesariamente haber asumido un riesgo mayor, porque justamente detectaste algo que todavía no estaba descontado en los precios. Hoy vamos a ver un poco la evaluación de Amazon, medio tarde porque ya está a punto de salir los próximos balances en unas 2 semanas, pero bueno, o sea, lo interesante, lo bueno que tiene también un poco de hacer análisis fundamental es que tu análisis no queda viejo tan rápido. O sea, vieron la gente que hace análisis técnico, miran los gráficos, muchas veces miran gráficos de corto plazo, por ahí el gráfico queda desactualizado muy rápido. Lo bueno es que si vos mirás una compañía, analizás una compañía y mirás los balances de las compañías, lo bueno es que eso se desactualiza mucho más lento. Entonces, o sea, por obvias razones, ¿no? O sea, a menos que estés agarrando una startup, una empresa muy chiquitita que apenas está arrancando, las compañías no suelen cambiar tanto en tan poco tiempo. Fíjense, por ejemplo, que Damodaran cuando hace valuaciones de las compañías, en general hace una por año, o sea, de cada empresa que a él le gusta, que él mira, o a lo sumo una cada 6 meses, pero tarda bastante tiempo en volver a actualizar sus valuaciones. Y de hecho hoy vamos a evaluar Amazon y vamos a comparar la evaluación que yo estoy haciendo con una que hizo Damodaran previamente, pero la evaluación de Damodaran es de febrero del año pasado y hasta ese momento Damodaran no la ha vuelto a actualizar, así que vamos a tomar esa porque es interesante los supuestos que hizo Damodaran en aquel momento para aplicarlos ahora a ver qué es lo que está efectivamente descontando el mercado. Entonces, una pregunta lógica que podríamos hacernos es ¿por qué sigue insistiendo la Reserva Federal en subir la tasa de interés, llevarla a 5,25 cuando la inflación sigue en tendencia a la baja, tanto en este índice como en el otro que veíamos en informes pasados, que es el que más le gusta a la Reserva Federal? El índice general de inflación ya ha vuelto al promedio histórico y aún así los tipos quieren volver a subir la tasa de interés una vez más y el mercado descuenta que efectivamente así lo van a hacer. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué insisten en hacer algo que claramente ya no es necesario? Bueno, obviamente, ¿por qué? Porque en 2022 los miembros del comité de mercado abierto de la Reserva Federal, que es el que decide sobre la política de tasa de interés, los tipos recibieron muchas críticas, obviamente, por ningunear la inflación, por decir que la inflación era un fenómeno transitorio, bueno, que pronto esto iba a terminar, y bueno, resultó que no fue así, fue bastante permanente, y encima cuando ellos iban diciendo que era transitorio, no solo que iba sosteniéndose la inflación, sino que iba aumentando y se iba acelerando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, obviamente, los tipos se pasaron al extremo opuesto, o sea, su reputación se vio bastante jodida el año pasado, se recibieron muchas críticas, porque aparte recuerden que la Reserva Federal tenía un ejército de doctorados en economía, o sea, estamos hablando de un organismo que como mínimo tiene PhD, o sea, todo lo más alto del rango académico, y los tipos no fueron capaces de poder predecir que la inflación era más persistente de lo que parecía, no le pegaron con la política de tasas, llegaron tarde, hicieron las cosas bastante, o sea, corriéndola de atrás justamente, o sea, bastante reaccionaria, o sea, bastante siempre reaccionando a lo que iba pasando. Entonces obviamente ahora ¿qué pasa? Se pasaron al lado contrario, o sea, ahora los tipos están a nivel paranoico en cuanto a cautela y a prudencia. Los tipos quieren parecer la gente más prudente, más cautelosa, o sea, de no, a ver, acá vamos a tener que estar seguros, hay que estar seguros de que la inflación va a bajar. O sea, claramente el mercado ya está descontando que lo peor ya pasó, pero los tipos parece que quieren insistir. Esperemos que por insistir e insistir no terminen generando la inflación que tanto está temiendo el mercado y que supuestamente ellos tienen la obligación de evitar. Así que, obviamente, los tipos van a intentar limpiarse un poco de la mala reputación, así que veremos qué pasa. Obviamente que el mercado justamente ya descuenta que lo peor ya pasó, o sea, el mercado ya descuenta que sea lo que sea, va a ser la última suba de tasas, que de acá ya la van a dejar fija, que capaz que veamos alguna baja, si la inflación sigue bajando y baja con estas magnitudes.
puede ser que veamos algún tipo de baja en la tasa de interés durante este año, pero si no, el mercado ya descuenta que van a bajar la tasa. Entonces, pensemos eso, pensemos uno agarrando el Excel y haciendo una evaluación, o sea, ¿qué tasa proyectás para el año que viene? Obviamente que no vas a proyectar un 5% de tasa de interés, vas a proyectar 3%, o sea, vas a proyectar algo mucho más cercano a los promedios históricos. Entonces, cuando vos metés eso, las valuaciones de las compañías ya te mejoran un montón. Entonces, si las valuaciones ya te mejoran y vos lo vas viendo en la evaluación, y bueno, aprovechás. O sea, si eso ya te marca que la empresa está subvaluada, aprovechás y comprás ahora con esa expectativa que sabés que es lo más probable que ocurra. Siempre, por supuesto, está la posibilidad de que nos equivoquemos, porque esto es mercado y nosotros jugamos con probabilidades, nunca podemos jugar con certezas, pero en este caso es como que es bastante evidente. O sea, sobre todo también sumado a que la Reserva Federal tiene una sola herramienta, que es justamente la tasa de interés. Y lo cierto es que la herramienta que ellos tienen en realidad no sirve para atacar este tipo de inflaciones, para solucionar este tipo de problemas. O sea, la inflación va a seguir bajando, no gracias a la Reserva Federal, sino gracias a otros factores. O sea, la Reserva Federal posiblemente y desgraciadamente tal vez se lleve el crédito, que Powell diga, no, Powell fue el que logró domar la inflación de 2022 y logró que en 2023 converja al promedio histórico, bla, bla, bla. Lo cierto es que Powell no es Volcker, o sea, esta inflación no es lo mismo que la de década de los 80, y la inflación está bajando no gracias a la Reserva Federal, sino a otros factores. Voy a profundizar entonces un poquito en esto para que, bueno, que tengamos una idea de lo que puede llegar a pasar, sobre todo siendo que la inflación ha sido la gran causante de todo este mercado bajista que vimos el año pasado, porque obviamente motivó a la Fed a subir las tasas y a la vez creó un sentimiento muy negativo y muy hostil a la inversión en acciones, y encima los bonos también. O sea, fue un año, la verdad, que rarísimo el del año pasado. Entonces, arrancamos siempre con la misma y sencilla definición, diciendo que la inflación es un fenómeno monetario que se produce porque la cantidad de dinero crece a un ritmo más rápido que la cantidad de bienes y servicios disponibles. Entonces, coloquialmente decimos que hay una cantidad de dinero que va en busca de bienes y servicios que no crecen a la misma velocidad. Entonces, si miramos la historia de Estados Unidos, lo que vemos es que han habido dos causas concretas que han explicado los contextos que ha tenido ese país de alta inflación. En primer lugar, la creación primaria de dinero por parte del Banco Central, o sea, la Reserva Federal, con el objetivo de monetizar los déficits fiscales del gobierno que tuvieron que ocurrir para financiar la respuesta del país, por ejemplo, al COVID o a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero después hay una segunda causa concreta de contextos de inflación, puntualmente el de la década de los 70 y principios de los 80, que es la creación secundaria de dinero generada por los bancos comerciales con el sistema de reserva fraccionaria en respuesta a una mayor demanda de crédito y a tasas de interés que estaban por debajo del precio de equilibrio. Esa inflación, la de los 70, es la que se está tomando como referencia en el contexto actual. Lo cierto es que eso es falso. O sea, la inflación actual no se parece a la de los 70 y los 80 que se solucionaron con Paul Volcker subiendo la tasa de interés. Esta inflación se parece muchísimo a la de los años 40 con la Segunda Guerra Mundial y a la de la década de los años del 1910 al 1920 con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pero Powell parece que no encuentra el librito que usaron aquellos banqueros centrales para frenar las inflaciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y parece que el único librito que encontró de manual de instrucciones es el de Paul Volcker, y está enfrentando esta inflación como si fuera generada por la misma causa que la década de los 80, y ahí le está errando mucho, porque esta inflación no se combate subiendo la tasa de interés, porque en aquella época, en los años entre 1914 y 1920,
y los años de la Segunda Guerra Mundial, la década del finales del 30 hasta mediados del 40, esa inflación se combatió con ajuste fiscal, porque estamos en un contexto de dominancia fiscal. ¿Qué quiere decir dominancia fiscal? Que la que tiene el sartén por el mango o el toro por las astas, para tirar un par de metáforas, para poder bajar la inflación, es la secretaria del Tesoro Janet Yellen. O sea, ahí es donde está la principal causa de la inflación y es el gobierno. O sea, el problema es fiscal. O sea, para bajar la inflación, la solución es fiscal, no es monetario, no es de tasa de interés, no viene por ahí el problema. O sea, si miramos los datos, por ejemplo, en este cuadro que ya lo he mostrado, desde 100 años de historia monetaria de Estados Unidos, aunque los datos que toman son promedio de 3 años para que sea un poco más suavizado, lo que vemos es justamente esto. Vemos acá el déficit, en azul vemos el déficit fiscal como porcentaje del PBI, en naranja los nuevos depósitos bancarios como porcentaje del PBI y en gris vemos el crecimiento de la masa monetaria como porcentaje del PBI. Entonces vemos acá la primera, o sea, el gran déficit de 10% del PBI que provocó la Primera Guerra Mundial, el gran déficit que se sale de escala porque fue de 26% del PBI, el mayor déficit de la historia de Estados Unidos para financiar la Segunda Guerra Mundial, y después vemos acá el tema de la pandemia. Pero vemos que acá, donde estuvo el contexto inflacionario de la década del 70 y principios de los 80, no hubo grandes déficits fiscales. Lo que hubo acá fue que la generación del baby boom, o sea, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en Japón, hubo una gran explosión demográfica. O sea, nació mucha gente porque, bueno, por varias causas, pero se había terminado la Segunda Guerra Mundial, había mucho optimismo, el mundo había cambiado, así que tuvimos una gran explosión demográfica entre más o menos 1945 y 1965, que es lo que se llama la generación del baby boom. En esos 20 años, entre 1945 y 1965, nació una enorme cantidad de gente, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en Japón. Y, como se imaginarán, si hacemos los cálculos, esa generación, la generación del baby boom, llega a su pico de consumo en el contexto donde se casan, empiezan a tener hijos, compran casa, compran auto, empiezan a tener sus años de mayor actividad laboral y económica, pero también de mayor gasto. Entonces vemos esto, vemos que crece enormemente la cantidad de préstamos con respecto al PBI y vemos también cómo crece la cantidad de dinero. O sea, esta inflación, la de la década de los 70 y los 80, que parece que es la que está usando Powell para combatir esta inflación, lo que vemos acá es que esa inflación de la década de los 70 fue generada principalmente por creación secundaria de dinero, no por creación primaria. La que vemos acá de la pandemia se parece muchísimo más. Fíjese cómo la línea azul y la gris están bastante en sintonía, acá también y acá también. Entonces esta inflación provocada por la crisis del COVID se parece muchísimo más a las inflaciones de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Entonces Powell debería, en vez de agarrar el librito de Paul Volcker de la década de los 70 y los 80, debería fijarse qué hicieron en aquel momento para tratar de hacer lo mismo, o en este caso él no puede hacer nada porque la Reserva Federal solamente puede manejar la tasa de interés, sino influir en el gobierno, lo cual bastante difícil, pero eso es lo que se hizo en aquel momento para que bajen los déficits fiscales. Si yo miro, por ejemplo, con gráficos propios de la Reserva Federal, miro qué pasaba con la inflación. Desgraciadamente, esta serie temporal arranca en 1947, pero si veo el déficit del gobierno, que como les decía acá llegó al 26% en plena Segunda Guerra Mundial, vemos que ¿qué hizo el gobierno exactamente terminada la Segunda Guerra Mundial? Ajuste fiscal. Vemos cómo pasan de mucho déficit fiscal prolongado y mantenido durante varios años, que fueron los años de la guerra, a casi, no diría que todos los años superávit, pero bastante equilibrio fiscal. Vemos cómo la inflación acá, que es el primer dato que tengo, en 1947, estaba en el 10%, vemos que también tenía mucha volatilidad, pero se ve claro, ¿no?, lo que hizo el gobierno salida la Segunda Guerra Mundial, ajuste fiscal, y pasamos de mucho déficit a tener superávit, o por lo menos a tener equilibrio presupuestario, y vemos que él lo mantiene durante varios años. Vemos también en gris, acá vemos las recesiones, o sea, esto no fue gratis. Acá justamente vemos a el gobierno con el ajuste fiscal
provocando recesiones. Esto, por supuesto, no tuvo tanto que ver con la tasa de interés de la Reserva Federal, sino que tuvo que ver con el ajuste fiscal que hacía el gobierno, o sea, el gobierno retirándose un poco de la economía, dejando de gastar y cediendo margen para que empiece a gastar más el sector privado. Vemos que hasta que eso se reacomoda, como eso tardó un tiempo, vemos que hubo una recesión acá, ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, y también acá a finales de la década de los 40, pero vemos como de a poco, también con bastante volatilidad al principio, la inflación que estaba en el 10, baja, incluso hay deflación en un momento, vuelve a subir hasta el 10 y después ya se estabiliza. Pero fíjense que los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos fueron años de bastante equilibrio fiscal. Vemos esto, ¿no? O sea, vemos equilibrio casi todos los años, vemos a los sumos déficits que van, como vemos acá, hasta más o menos el 2,5%, y vemos a la inflación estabilizándose. Bueno, ahora, este año, el gobierno de Estados Unidos tiene proyectado un déficit de 5,5% en términos de PBI, lo cual estamos hablando de 1,3 billones de dólares. Entonces, estamos hablando de que el gobierno no está haciendo esto. O sea, pero aún así, lo bueno es que no lo ha aumentado. O sea, imaginemos esto, imaginemos que el gobierno de Estados Unidos venía de déficit de menos 20 con respecto al PBI y lo seguía manteniendo. Bueno, o sea, no hubiera habido tal vez una recesión, pero la inflación hubiera seguido siendo un fenómeno persistente. Pero justamente de la misma manera puedo decir que debido en parte a que el gobierno hace este ajuste fiscal para pasar de déficit a tener superávit, también es cierto que eso afecta a la actividad económica y 2 veces en la segunda mitad de la década de los 40 hay recesión en Estados Unidos. Vemos ahora, si yo me meto al departamento del Congreso de Estados Unidos ocupado de el presupuesto, o sea, sería como la comisión del Congreso de Estados Unidos ocupada del presupuesto. Vemos acá las proyecciones que hacen, tenemos 5,5% de déficit para este año y vemos que no planean en absoluto ajustarlo. Obviamente que esto está tallado, pero en arena, es decir, poco. O sea, si tengo que decir que esto tiene estado, tengo que decir que no es estado sólido, no es estado líquido, esto es estado gaseoso, porque así como está, lo pueden modificar en cualquier momento. Encima, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos y suponemos que si llega a ganar algún republicano, que podría llegar a ser el caso más probable en este momento, no sé si un republicano estaría dispuesto a seguir manteniendo tantos déficits de manera crónica, porque acá está tal vez el factor más problemático de cara al futuro, que podría llegar a ser que no que la inflación siga siendo alta o que vuelva a ser alta, pero sí que haya un poco más de volatilidad con respecto a la inflación. O sea, yo no creo que venga una recesión ahora en Estados Unidos, y mucho menos que sea una recesión fuerte. A lo sumo, como ya lo decimos siempre, podría venir una recesión débil, porque el gobierno no está ajustándose. O sea, el gobierno mantiene un déficit del 5,5 y parece que pretende seguir teniéndolo. Acá lo que veíamos esto, terminada la Segunda Guerra, inmediatamente el gobierno hace un gran ajuste y provoca 2 recesiones, una acá y otra acá. Eso no lo estamos viendo en este momento. Pero de la misma manera, tengo que decir que es un poco preocupante, porque si siguen manteniendo estos déficits y las tasas de interés siguen siendo bastante altas, podría pasarnos lo que nos pasa a nosotros con respecto al tema de las LELIQs, donde hay una emisión monetaria por los intereses de las LELIQ y las altas tasas de interés de Argentina, que se retroalimenta a sí mismo, y hay como una emisión monetaria endógena para poder pagar directamente los intereses de las LELIQs. Obviamente que de aquí a 12 meses para atrás, la cantidad de dinero como porcentaje del presupuesto que Estados Unidos destina al pago de intereses de deuda ha aumentado, porque hace un año atrás estaba pagando tasas del 1 y pico, 2%, y ahora está pagando tasas del 5% para los bonos que va emitiendo, sobre todo los bonos cortos, y pagando tasas de 3 y pico, que no es tanto, pero es más alta de la que teníamos hace un par de años con respecto a los bonos más largos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos como que se está metiendo ahí en un problema, porque si quiere seguir gastando y teniendo estos déficits, lo que pasa es que con estas tasas de interés tan altas, lo que ocurre es que va a tener que empezar a pagar cada vez más dinero en cuestión de intereses. Todavía es un monto bastante reducido para lo que es el tamaño de la economía del gobierno de Estados Unidos, pero no hay duda de que va en aumento. Entonces, si bien es cierto que eso no impulsaría inmediatamente la inflación, bueno, podría llegar a provocar
más volatilidad, sobre todo porque obviamente no es que el gobierno esté tirando dinero a la calle como pasó en el 2020, que eso se trasladó al poco tiempo en inflación, sino que los intereses de los bonos, esa emisión monetaria que iría a pagar intereses de los bonos, suele estar concentrada bastante en ciudadanos que invierten en bonos del tesoro, pero sobre todo en las clases más altas. Y esas clases más altas no tienen una propensión a consumir como las clases más pobres. Entonces es dinero que podría ir a las clases más altas, pero podría quedarse ahí y no salir y no volcarse a la calle, como pasó con el dinero del 2020, que efectivamente se trasladó a inflación. Entonces, si bien no es preocupante el hecho de que el gobierno de Estados Unidos siga manteniendo déficit y que planee continuarlos, aunque les repito, puede venir un próximo presidente y cambiar todo eso, es un poco para tenerlo en cuenta, porque si el gobierno sigue manteniendo déficit persistente con tasas de inflación así de altas, está claro de que va a empezar a haber una emisión monetaria cada vez más grande para poder pagar esos intereses, y eso podría llegar a retroalimentar la inflación en un momento. Por ahora, imagino yo que mientras el gobierno no aumente el déficit, y parece que no tiene planeado por lo menos aumentarlo durante los próximos años, y si tenemos la posibilidad o la suerte de que por ahí venga un presidente un poco más racional después de Biden en cuanto a gasto público y empiece a achicar un poco, achicar aunque sea 1, 2, 3 puntitos el gasto público, siguiendo con déficit pero menos, bueno, eso quitaría bastante presión a la emisión monetaria que el gobierno tendría que recurrir con respecto a la Reserva Federal para poder pagar intereses de deuda. Así que veamos qué pasa. O sea, yo creo que la inflación debería seguir bajando nuevamente por esta cuestión, porque el gobierno no ha aumentado los déficits, si bien tampoco los ha reducido, y la M2, como ya lo habíamos visto, está negativa en términos interanuales. Entonces la cantidad de dinero en la economía no ha aumentado, y como la inflación es un fenómeno monetario, no debería sorprendernos en absoluto, debería ser lo esperable que la inflación va a continuar bajando, y posiblemente de aquí a fin de año la inflación general de la Reserva Federal podría llegar tranquilamente nuevamente al nivel del 2%. Así que creo que el mercado está festejando correctamente esto, porque no hay razones en absoluto para pensar que por lo menos por ahora la inflación se vaya a acelerar. Si llega a tornarse en un problema el tema de la cantidad de deuda de Estados Unidos y la cantidad de intereses que tiene que pagar, lo va a hacer recién en un par de años, no creo que sea ni ahora ni tampoco el año que viene. Así que mientras tanto aprovechemos este mercado alcista que todavía está en su origen, en sus primeros meses. La verdad que ya ponerme otra vez a sugerir no tiene tanto sentido. O sea, ya saben lo que yo pienso. Mis favoritas son las acciones en crecimiento que veíamos la semana pasada, que son las que mejor han performado durante este año, con justa razón, porque son las empresas de mayor calidad, y los inversores en estos momentos, luego de un mercado bajista, se van a refugiar en las acciones más confiables, en las que tienen negocios probados, en las que tienen industrias que están creciendo, en las que tienen ventajas competitivas que les permiten proteger sus ingresos, en las que tienen gerencias que son coherentes, que entienden el negocio, que entienden cómo expandir el negocio, que entienden cómo manejar financieramente sus compañías, cómo expandirlas, cómo crear nuevos negocios. Así que esas son las empresas que mejor lo hacen durante los primeros momentos de los mercados alcistas, y es lo que estamos viendo este año. Es lo mismo que vimos en 2020. Piensen en 2020, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 2020, después de lo que fue el mercado bajista fugaz así y vertiginoso del COVID. Piensen cuáles fueron las empresas que primero subieron: las tecnológicas, las de mejor calidad. Después, llegado a fin de año, ya pasado octubre, noviembre, diciembre, vimos que todo el mercado se empezó a recuperar, todos los sectores, pero las que primero lo hicieron fueron las tecnológicas, las de consumo discrecional, o sea, las empresas de más calidad, las empresas que no solo eran las que tenían buenos negocios y grandes ventajas competitivas, sino que además estaban en industrias que estaban creciendo. Entonces, como la economía estaba empezando a recuperarse, como efectivamente lo está haciendo ahora con respecto al año pasado, justamente las empresas que más se benefician, o que se benefician al principio, son justamente las que ya sus industrias de por sí estaban creciendo, con lo cual sufrieron menos lo que pasó en un contexto recesivo, ya sea por ejemplo el del 2020 o el del año pasado. Así que esas siguen siendo las empresas que
en las que más deberíamos estar posicionados en este momento, y todavía siguen teniendo evaluaciones interesantes, todavía no han estado caras, veremos, salvo bueno, los ejemplos que por ahí he dado en informes anteriores. Hoy vamos a ver la evaluación de Amazon también, pero veremos ahora qué pasa con la próxima temporada de balance, donde ahí ya se va a actualizar la situación de las compañías. Es el momento donde las expectativas se encuentran con la realidad, y ahí puede producirse un choque o puede producirse una convalidación. Vamos a ver, estaremos atentos a lo que ocurre con la temporada de balance, pero en definitiva mi opinión con respecto a este año, con respecto a lo que puede seguir pasando, no ha cambiado, se ha por supuesto reforzado, así que quedémonos tranquilos si estamos en empresas de buena calidad, con negocios que están creciendo, con ventajas competitivas que les permiten protegerse de sus competencias, porque por ejemplo Disney es una empresa que tiene enormes ventajas competitivas. Las licencias que tiene Disney no las tiene nadie. Nadie puede copiar a Disney porque nadie puede robarle sus licencias, porque sería ilegal. Ahora bien, Disney, a pesar de todas las ventajas competitivas que tiene y de los fosos defensivos, de las formas de protegerse de la competencia que son inviolables, o sea, no hay forma, digamos, de que una persona pueda competir, intentar hacer una competencia de Star Wars o una competencia de lo de Marvel. La DC lo está intentando, pero ya se dio cuenta que imitarlo no tiene sentido, entonces está yendo por otro camino. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los negocios de Disney no están creciendo. Los parques temáticos, que son la principal fuente de ingreso de Disney, no están creciendo. Entonces acá tenemos una empresa de enormes ventajas competitivas, o sea, grandes fosos defensivos para proteger sus negocios de la competencia, pero no la está acompañando a esta empresa su industria, por un lado, porque no es una industria que esté creciendo mucho, y yo puedo tener una empresa con márgenes de rentabilidad enormes, pero si los ingresos no están creciendo más de lo que el mercado espera, no me va a dar buenos rendimientos. Yo puedo tener una empresa que tenga márgenes de rentabilidad del 20, del 30%, ¿se acuerdan del rendimiento sobre el capital invertido? Yo puedo tener una empresa que tenga un rendimiento sobre el capital invertido del 20, el 30% o del 50% como tiene la tarjeta de crédito Visa, por ejemplo. Ahora bien, si los ingresos de esas compañías no crecen sorprendiendo al mercado más de lo que el mercado espera, las acciones no lo van a hacer bien, van a ser malas inversiones, porque a pesar de que sean empresas muy rentables, son rentables con ingresos estancados. Entonces, la forma en la que tenemos de poder ganarle al mercado y de poder ganar más sin necesariamente asumir más riesgo, es detectar aquellos momentos, anticiparnos a aquellos momentos en los que el mercado está por cambiar la expectativa con respecto a una compañía, ya sea para bien o ya sea para mal. Yo estoy en un contexto ahora en lo que creo de que las expectativas del mercado para muchas compañías van a cambiar para bien. Por eso sigo diciendo que Tesla por debajo de $350 está barata. Por eso digo que Google por debajo de los $200 está barata. Por eso digo que Meta sigue siendo una empresa que está estando barata, que sigue estando barata. Que Microsoft también. O sea, después ya veremos. Voy a tratar de hacer las valuaciones de Microsoft y de Apple para ahora cuando salgan los próximos balances, porque no las hice hasta este momento, por lo menos no las he publicado. Pero en el caso de Disney, por ejemplo, tenemos una empresa con enormes ventajas competitivas, indiscutibles ventajas competitivas, pero que no la acompaña su industria, no la acompaña el crecimiento de su negocio. Lo mismo pasa con Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que nadie puede negar la marca, nadie puede negar que es una empresa que obtiene márgenes de rentabilidad superiores a los de su competencia por la marca que es, porque la gente está dispuesta a pagar más por una Coca-Cola que una Pepsi. Ahora bien, los ingresos de la empresa no crecen, o crecen muy poquito, o crecen a un dígito, crecerán un 5, un 7, un 8%, o sea, no crecen mucho. Entonces, a pesar de que sea una empresa con enormes ventajas competitivas, no me alcanza si la industria está estancada, está madura, está en declive. Imagínense una empresa con enormes ventajas competitivas que no tiene competencia, pero cuya industria está en declive. ¿Será una buena inversión o será una mala inversión? Bueno, dependiendo del precio al que yo la compre, pero por lo general va a ser una mala inversión. Damodaran, por ejemplo, tiene un video famoso que lo pueden buscar en su canal de YouTube, donde él valúa General Electric, una empresa totalmente en decadencia, en una industria totalmente en declive. Ahora bien, ¿qué era lo que se dio cuenta Damodaran? Que a pesar de ser una compañía que está en una industria en declive, el mercado la estaba sobrecastigando. Entonces él en un momento la evalúa, no me acuerdo cuándo fue antes de la pandemia casi con seguridad,
y recuerdo que el mercado la ultra castigaba, entonces Damodaran fue, la evaluó y valía 4 dólares y pico en aquel momento, y dice, bueno, yo voy a plantear que esta empresa seguirá en declive, que los ingresos van a seguir cayendo, que los márgenes de rentabilidad van a seguir siendo bajos, que la compañía mucho no tiene para invertir porque ya está, es una compañía que ya ha madurado y es un gigante que es muy difícil hacerlo renacer, es muy difícil reestructurarlo para que vuelva a nacer como una compañía un poco más pujante. Entonces le planteó un escenario de empresa en declive y aún así le daba que la evaluación de la compañía estaba en 7 dólares y pico. Entonces él dice, esta compañía está en declive, la industria está en declive, pero el mercado la está sobrecastigando. La acción vale 4 dólares y pico y a mí me da que vale 7 y pico, así que yo la voy a comprar. Porque creo que a pesar de que es una compañía que yo no tendría nunca para largo plazo, porque es una industria que está cada vez siendo más chica, sí creo que el mercado la está castigando. Bueno, la historia nos dice que Damodaran compró y eventualmente General Electric en algún momento, creo que fue en 2019, llegó a 12 dólares, así que le fue bastante bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, tenemos que analizar las compañías, buscar buenas compañías con grandes ventajas competitivas, pero que a la vez las acompañe la industria, que estén en una industria o que estén metiéndose en industrias que estén creciendo orgánicamente, que estén incrementando la cantidad de clientes, los montos de ventas de las compañías. Entonces, si hacemos eso, no nos tiene que ir bien, no hay otra, nos tiene que ir bien. Entonces, sigamos con esa filosofía y seguramente vamos a seguir cosechando buenos rendimientos no solo durante este año, sino también más a largo plazo. Bien, y terminado entonces la parte de Estados Unidos, vamos brevemente a Argentina. La verdad que da lo mismo si lo hago que no lo hago, porque la verdad que mucho nos ha pasado. Bueno, como vemos, seguimos teniendo una lateralización con bastante volatilidad, como le gusta decir al profe Juan Carlos de Pablo, los argentinos hacemos lo mismo que hacen los otros países, pero con mucho más entusiasmo. Entonces vemos que hoy Estados Unidos, hoy vemos que el Standard & Poor's cayó 0,10, el Merval casi 5 abajo y los bancos 5, 6 abajo. Así que los argentinos hacemos lo mismo que hacen los otros mercados, pero con mucho más entusiasmo. Aún así, cuando miramos, el mercado está en estado de pausa. O sea, no veo algo tan diferente a lo que pudo haber pasado en contextos anteriores. O sea, es un poco natural lo que está pasando. La verdad que si nos retrotraemos un poco a lo que fue 2015, por ejemplo, ahí con la elección Macri-Scioli y las pasos de Macri-Scioli, no digo que veríamos un comportamiento similar, pero más o menos. O sea, lo que pasa es que en aquella época el Merval estaba constituido también por Petrobras, por PBR, seguro se acuerdan, por Tenaris. Entonces era un Merval un poco influenciado, bastante influenciado, porque de hecho tenían bastante ponderación por Tenaris y por Petrobras. Entonces era un Merval que no era un índice muy argentino, pero es lo normal que debemos ver ahora, porque es lo que ha pasado en contextos anteriores. O sea, el que quiso entrar ya entró. O sea, estamos hablando por supuesto de grandes inversores, ¿no? O sea, el que ya se quiso ir anticipando a lo que puede llegar a pasar en las elecciones primarias ahora, ya está, ya se metió. O sea, los fondos de inversión que quisieron meterse ya se metieron. Y ahora los que pueden llegar a meterse van a esperar seguramente a lo que fueron las pasos, porque volvemos a lo que decíamos siempre sobre Macri. O sea, el mercado con Macri quiso creer. El mercado confió mucho en Macri y se defraudó mucho. Entonces ahora el mercado dice, quiero ver para creer. O sea, primero demostrarme y después veo si compro. O sea, seguramente que sí. A ver, en este momento lo más probable sería que gane las elecciones Juntos por el Cambio. Entonces, si entre Larreta y Bullrich el día de las PASO obtienen un resultado que sumados dan arriba del 30%, y es casi seguro que veamos al mercado festejando mucho, festejando en grande, porque aparte ellos dan a entender que están trabajando con Melconian, con lo cual es probable. Aunque Larreta también está trabajando con Lacunza, Bullrich está principalmente trabajando con Melconian, pero en teoría podría llegar a ocurrir de que ya sea con Larreta o con Bullrich, o sea, Melconian tenga algún tipo de participación, y se sabe que él con la Fundación Mediterránea tiene un plan de estabilización, un plan integral. Entonces sabemos siempre que
los contextos como los que Argentina está viviendo en este momento se han solucionado con un plan creíble, con un equipo económico creíble y con presidentes que han tenido respaldo. O sea, si vemos la convertibilidad y vemos el plan austral de Alfonsín, lo que vemos es que ambos planes atacaron todo al mismo tiempo. Ambos planes fueron implementados por equipos económicos creíbles y por presidentes que en aquel momento tenían respaldo. Los dos fueron muy buenos en un comienzo y ninguno fue eterno. La convertibilidad duró mucho más que el plan austral y en ambos casos podríamos decir que la causa de su fracaso fueron las mismas que fue el déficit fiscal. O sea, si vos tenés tipo de cambio fijo, como fue la época de la convertibilidad, no podés tener recurrentemente déficit fiscales todos los años. O sea, si uno mira los países del mundo que por ahí tienen en este momento convertibilidades, como pueden ser las repúblicas bálticas, como puede ser Estonia, Letonia, Lituania, como es también Hong Kong, aunque Hong Kong ya no es un país, es parte de China, pero sigue teniendo su propia moneda y tiene una convertibilidad, tiene tipo de cambio fijo con respecto a Estados Unidos. Si uno mira esos países y se fija en sus presupuestos, lo que ve es, en el caso de Hong Kong, ve recurrentemente superávit fiscal, y en el caso de las repúblicas bálticas ve que tratan de mantener siempre sus finanzas bastante cuadradas, y que en aquellos contextos como la crisis financiera del 2008, en los cuales se vieron muy afectados por el tema de tener tipo de cambio fijo, fueron de las repúblicas, de los países que más rápido salieron porque hicieron austeridad fiscal y cortaron el gasto público, y al tener tipo de cambio fijo rápidamente las economías se estabilizaron y salieron, pero no quita que la han pasado bastante mal. Entonces, lo que necesita ahora Argentina es algo un poco de eso. O sea, no sé si decir tipo de cambio fijo, eso lo definirá el que sea el ministro de Economía, pero lo que sí necesita es un plan integral de que ataque todo a la vez, ataque temas de regulaciones, de tarifas, de inflación, de tipo de cambio, de crecimiento económico, de desarrollo, bueno, todo al mismo tiempo, como lo hicieron en aquel momento aquellos planes que en su momento, en un principio, fueron bastante exitosos los dos. Entonces, si tanto Larreta como Bullrich sumados dan un 30%, el mercado ya debería descontar que lo más probable es que el futuro presidente sea de Juntos por el Cambio, y que por lo tanto, ya sea con Lacunza, con Melconian, que serían los dos candidatos más probables a ser ministros de Economía de estos dos candidatos a presidente, debería aparecer algún tipo de plan de estabilización que finalmente ataque todo junto y no que intente poner parches, como fue lo que hemos visto a lo largo de más o menos los últimos 10-15 años, un poco más de la historia de Argentina. Entonces el mercado debería celebrarlo, y ahí deberían empezar a aparecer entonces fondos de inversión de Estados Unidos a aprovechar las valuaciones de Argentina, que siguen estando baratas. O sea, si creemos efectivamente que el próximo presidente va a ser de Juntos por el Cambio, o por lo menos va a ser de la oposición, ya la discusión no es sobre qué empresas argentinas están baratas y qué caras, sino cuáles están baratas y cuáles están más baratas. Porque si asumimos, como les explicaba anteriormente, si asumimos un contexto de estabilización del tipo de cambio, de baja de la inflación, de recuperación económica, de ajustes de tarifas, de quita de regulaciones, de superávit energético, de exportación de minerales como el litio, etcétera, etcétera, deberíamos asumir que los fundamentos de las compañías, o sea, el costo de capital debería bajar porque va a bajar el riesgo país, los ingresos de las compañías deberían mejorar mucho por ajustes tarifarios y por mejora de la actividad económica, y el rendimiento sobre el capital debería mejorar por una mayor estabilización económica. Imagínense que con un contexto de inflación arriba del 100% y con toda la inestabilidad que tiene normalmente Argentina, de que no sabes si podés importar, si podés exportar, que te pueden agregar alguna regulación a último momento, que algún político te puede joder la actividad económica, imagínense que todo el tema del rendimiento sobre el capital en Argentina siempre es muy bajo. Entonces a las empresas argentinas les cuesta crear valor para los accionistas. Entonces, si asumimos que eso va a mejorar un poco el año que viene, todas las empresas argentinas deberían subir y deberíamos estar en este momento con valuaciones bajas en prácticamente todas las compañías, si no en todas. Entonces, si asumimos ese contexto, sigue siendo un buen momento para aprovechar, pero imagino yo que los que quisieron entrar ya entraron, y de última seguiremos armando oposición, pero de ninguna manera puedo decir que ya no hay oportunidades, a todo lo contrario. O sea, a pesar de que hemos visto que el Merval ha subido muchísimo y que viene subiendo desde el año pasado, sigue habiendo grandes oportunidades, y tampoco tiene sentido jugar al market timing. Recuerden, no es market timing lo que importa, es time in the market. O sea, no importa
adivinar el momento, si me conviene entrar hoy, si me conviene entrar mañana o la semana que viene, sino aprovechar, comprar en un contexto donde yo sé que hay un catalizador muy grande de generación de valor para las compañías y quedarme ahí quieto, como dice Charlie Munger, lo más difícil es eso, es la paciencia, es quedarte quieto a esperar a que se produzca efectivamente todos los catalizadores que me mejoren el resultado de las compañías. Y no solo eso, también si miramos los bonos, si me voy a la página de bonistas.com, vemos que, por ejemplo, en bonos en dólares, el AL30 sigue estando por debajo de $30. O sea, impresionante. O sea, una persona coherente podría preguntar, a ver, si la reta Bullrich, alguno de estos candidatos, o incluso Milei, pero vieron que Milei es algo raro porque el mercado no lo quiere, a pesar de ser un político que quiere bajar el gasto público, quiere bajar regulaciones, quiere fomentar la actividad privada, pero bueno, más allá por ahora, como no es el caso más posible la victoria de Milei, lo voy a dejar de lado para que no se me haga el video eterno, pero veremos después de la PASO de agosto a ver qué pasa. Pero por lo pronto, como siendo Bullrich o Larreta los dos principales candidatos a ser presidente, yo debería preguntarme, a ver, $28,81, o sea, paridades por debajo del 30% en bonos cortos de Argentina o en bonos a 10 años más o menos de Argentina. Yo creo que esto se puede llegar a ir a $60, o sea, subir 100% en el caso de que ocurra todo esto de presidente de Juntos por el Cambio, una estabilización, un plan de estabilización, mejoras en las variables económicas financieras para el año que viene. O sea, creo que se puede ir a 60. Yo creo que sí. Yo creo que más que mirarlo en cuanto a la cotización de los bonos, lo que tendríamos que mirar es riesgo país. O sea, hoy por hoy Argentina podría perfectamente, en una situación normal, tener un riesgo país no sé, de 15% más o menos, entre el 15 y el 20%. ¿Puede el riesgo país de Argentina, que ahora está en 2000 y pico, o sea, arriba del 20%, bajar y que veamos a los bonos teniendo TIR, que en este momento vemos a las TIR de los bonos en, por ejemplo, 44,6%, que veamos esas TIR de los bonos de vuelta en 15% más o menos? O sea, sí, perfectamente podría pasar. Por eso yo por ahí les digo a los clientes que más que mirar las cotizaciones de los bonos, miren el riesgo país, miren las TIR de los bonos. Si el riesgo país baja a 1000 puntos, que es algo que podríamos llamar normal, promedio para Argentina, las cotizaciones de los bonos deberían tranquilamente duplicarse. Entonces es una gran oportunidad, pero tenemos que estar dispuestos a asumir el riesgo, a asumir la incertidumbre de que, a pesar de que las probabilidades de que gane Massa son menores a las que gane Juntos por el Cambio, no podemos descartarlo en absoluto. Entonces ese riesgo siempre va a estar, y si uno está dispuesto a aceptarlo y a asumirlo en caso de que eso llegue a ocurrir, asumir las consecuencias de lo que yo estoy haciendo, las probabilidades de ganar tanto en bonos como en acciones argentinas son enormes. Estamos en un contexto donde parece ser que tenemos ese riesgo asimétrico, que las probabilidades de ganar mucho son bastante más grandes que las probabilidades de perder mucho. Ahora bien, sigue habiendo probabilidades de perder, pero estamos en un contexto que se nos suele dar cada tanto en Argentina, desgraciadamente, porque vamos y venimos, o sea, tenemos crisis recurrente, pero estamos justo en el contexto donde la probabilidad de que las cosas nos vayan muy bien son bastante más grandes a que nos vayan mal, así que si estamos dispuestos a tolerar el riesgo, sigue siendo un excelente momento para aprovechar acciones argentinas. Bien, terminada entonces la parte del análisis de los mercados, el resto del video va a estar totalmente dedicado a la evaluación de Amazon, en caso de que a ustedes les interese la evaluación de empresa, o sea, a ver cómo se hace, ver el análisis de la compañía y el Excel. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, vamos a ver un poco cómo ha estado la cotización de la empresa. Ya saben que el año pasado cayó mucho y es una de las que menos se ha recuperado. Estamos en $134 más o menos. Así que vemos que se ha recuperado bastante, pero aún así ha sido una de las que menos se ha recuperado en relación a todo lo que ha caído durante el año pasado, y aparte que ya venía cayendo. Es una empresa que viene ya de 2021 cayendo y se ha recuperado, pero todavía le queda bastante por recuperar. Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué está pasando con la compañía? ¿Cuáles son los negocios de la compañía? ¿Qué expectativas podemos tener? Como les explicaba anteriormente, acá tenemos que ver no solo las ventajas competitivas de la empresa, que no hay ninguna duda de que si hay una empresa que tiene fuertes ventajas competitivas es Amazon, pero también tenemos que ver
cómo están las industrias en todas las que participa, los porcentajes de ingresos de las industrias, a ver, porque está claro que el marketplace, que sería Amazon.com, es su principal negocio, pero por lejos con respecto a todos los demás, y es una industria que ha llegado a un nivel de madurez bastante grande. O sea, es un negocio en el cual Amazon es un líder indiscutido, pero la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto más puede crecer? Entonces, si no puede crecer mucho más, hay que buscarle valor en los otros negocios. Entonces, ustedes saben que cuando llegamos al Excel, ya estamos en la parte de los números. Y antes del Excel, nosotros tenemos que saber qué números poner ahí. Tenemos que hacer un análisis de la empresa y de la industria. Porque si no, si metemos basura en el Excel, la evaluación que va a salir va a ser basura. Así que tenemos que entender lo mejor posible la compañía, tenemos que tratar de entender bien la industria. Y para eso, en este caso, yo me voy a basar, por un lado, en la evaluación de Damodaran, aunque eso es solamente números, Damodaran no va a hablar mucho de la compañía, pero sí van a hablar mucho de la compañía las personas que hacen este blog. O sea, si se fijan en Google y lo buscan, el blog es World Stocks. Supongo yo que si ponen World Stocks Amazon lo van a encontrar. Si no, la dirección es worldstock.substack.com, que es como Blogspot antes. O sea, es una página web que ofrece servicios de blog. Pero supongo que no deberían tener problemas para encontrarlo. Si ponen World Stock Amazon 1 de 2 o 2 de 2, supongo que lo van a poder encontrar. Está en castellano. O sea, la verdad que me ha servido mucho esta tesis de inversión de Amazon, porque la persona que lo escribió se tomó un trabajo bastante grande de poder entender la historia de la compañía, el modelo de negocio, bueno, lo que siempre hablamos acá en estos informes, pero ya plasmado en un caso real, ¿no? Entender el modelo de negocio de la compañía, las líneas de negocios, a ver, todas las líneas de negocio, cuál es la propuesta de valor de Amazon, a ver, cuáles son los diferentes negocios y qué necesidades intenta satisfacer, qué intenta brindarle como valor a sus clientes. Entonces, acá la verdad que está bastante bien explicado, o sea, todo en qué consiste el modelo de negocios de Amazon, las diferentes líneas de negocio, y después va desglosando con el e-commerce, que es la línea de negocio más grande que tiene, y no es la más rentable, pero bueno, vemos que es la que más le ha permitido crecer y convertirse en un líder indiscutido del mercado. Bueno, si quieren leer van a poder leer mucho, porque la verdad que son dos partes bastante grandes. E incluso en un momento está esta parte donde habla de la suscripción Prime. Entonces acá empieza mucho el tema de la filosofía de la compañía. Porque si vamos a la segunda parte, porque esta tesis tiene dos partes, esta acá es la segunda parte, la 2 de 2. Si vamos a la segunda parte, también vamos a ver ya más la parte de los números de la compañía, y vamos a llegar acá, que es donde explican cómo están desglosados los ingresos de la compañía. Entonces vemos que la tienda online, que sería principalmente Amazon.com, es casi el 50% de los ingresos de la compañía. Después está el 13% con Amazon Web Services. Después está servicios a terceros, que es un 22%. Por ejemplo, vos podés ser una compañía que venda directamente en el marketplace de Amazon y ellos te proveen, por ejemplo, servicios de logística, de almacenamiento, de entrega. Entonces eso te lo cobran a vos como cliente aparte. Después tenés los servicios de suscripción, que acá está Amazon Prime Video, Twitch incluso, y los servicios de publicidad que de a poco los han ido agregando. O sea que si vos sos un cliente, de Amazon, que lo que quiere hacer es vender en Amazon, entonces lo que puedes hacer es poner publicidad, porque ya sabemos que Amazon comenzó vendiendo productos ellos mismos, o sea, ellos compraban los productos y los revendían en el marketplace, y eventualmente, cuando ya la empresa había crecido mucho, abrieron la posibilidad de que otros vendedores pudieran, además de la propia Amazon, vender ahí en la propia plataforma de Amazon.com. Ahora abrieron desde hace un tiempo la posibilidad de que estos vendedores que anuncian sus productos en Amazon pudieran también hacer publicidad para tratar de competir entre ellos, para ganar clientes, pero dentro de la propia plataforma. Un poco lo que hace Google, lo que hace Meta, pero concentrado dentro del ecosistema de aplicaciones de Amazon. Entonces vemos que los ingresos
se han ido diversificando, pero por ahora están bastante concentrados en el marketplace. Afortunadamente Amazon Web Services, que es una parte más rentable, que tiene más margen de rentabilidad, ha ido creciendo. Y acá, en esta parte de la parte 1 de esta tesis de inversión, lo que vemos es que cuando hablan de la suscripción de Prime, lo que muestran es que lo que hace este análisis es desglosar un poco todos los servicios que ofrece la suscripción de Prime Video, que cuesta más o menos, como dice acá, tiene un costo anual de $119. Entonces lo que pone acá es la lista de los servicios que brinda y lo que cuestan sus competidores, o contratar algunos servicios de Amazon aparte. Entonces dice que que contratar todo esto te saldría $1000 al año y que la suscripción de Prime es $119 al año. O sea, lo que te está queriendo decir un poco es cómo se plasma la filosofía de Jeff Bezos de servicio absoluto al cliente. Tratar de darle al cliente la mayor cantidad de servicios y de la mayor calidad posible al menor precio posible. Esa es la filosofía de Jeff Bezos, lo que ha logrado que esta compañía sea una de las más grandes del mundo y que a su vez ha sido o sigue siendo uno de sus puntos más débiles, porque obviamente que todo tiene una negociación. O sea, si él quiere que su empresa esté focalizada en el cliente y brindarle lo mejor al cliente con los menores precios posibles, obviamente que va a estar resignando margen de rentabilidad. Entonces, acá hay una de las claves en las que vamos a tener que prestar atención durante la evaluación, porque la filosofía de Jeff Bezos es todo para el cliente. Tratemos de hacer todo para el cliente, y la cultura corporativa de la compañía está focalizada en el servicio absoluto al cliente. ¿Qué es lo que quiere Jeff Bezos? Que vos entres de alguna manera a la suscripción de Prime Video y que te quedes ahí. O sea, por ejemplo, salió una serie en Amazon Prime Video. Entonces vos mirás y decís, bueno, me voy a comprar la suscripción solamente de Amazon Prime Video. Pero, ¿cuál es la idea de Jeff Bezos? Que entres por la suscripción de Prime Video, que entres por ese lado, pero que después, viendo que por esa suscripción también podés, por un poquito más de precio, tener suscripción a Amazon Music, tener envíos gratis en 24 horas a todo el país si vivís en Estados Unidos, tenés descuentos de precio y todo, entonces vos ya te quedás. O sea, la idea de Jeff Bezos es decir, yo te voy a ofrecer todos estos servicios bien distribuidos, o sea, servicios de todo tipo, y lo que quiero es que vos por alguno de estos servicios vayas a entrar en nuestro ecosistema de aplicaciones, y una vez que entraste, yo voy a tratar de convencerte a través de muy buenos precios y muy buenos servicios de que vos te quedes, o sea, de que termines pagando la suscripción de Prime Video y que ya te quedes como un cliente fijo a lo largo del tiempo. Entonces, no importa si entraste por Amazon Prime Video, si entraste porque compraste algo en la aplicación y querías envíos gratis y querías que te lleguen en 24 horas, o porque te gusta mucho Twitch, porque seguís a muchos streamers y querés una suscripción de Twitch, no importa. O sea, la idea es que entres por algún lugar y que ya te quedes dentro del ecosistema pagando regularmente la suscripción. Esa es la filosofía de Jeff Bezos. Entonces, esta filosofía que genera una ventaja competitiva muy fuerte, porque ya cuando entran los clientes después ya se quedan y es más sencillo retenerlos y ofrecerles servicios extras. A la vez tiene como ese punto débil de que, a pesar de que la empresa es gigante, los márgenes de rentabilidad son bajos. Entonces, si yo miro, por ejemplo, y me vengo acá, ustedes ya saben que usamos normalmente esta página Stratosphere, que entran así, stratosphere.io, y sin necesidad de crearse un usuario pueden ya ver los balances de la compañía. Yo acá no estoy, acá no estoy logueado, y sin embargo estoy viendo el balance completo de Amazon, ustedes lo pueden ver. Y la verdad que brinda bastante información, y a mí lo que me interesa en este caso es ver esto. Ver, por un lado, el revenue. Miren el revenue de la compañía. O sea, durante los últimos 12 meses, de marzo 2022 a marzo 2023, los ingresos de la compañía fueron de $500.000 millones. Una locura lo que es esta empresa, es gigante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? De estos 500.000, o sea, 524.000, casi $525.000 millones de ingresos, cuando me fijo en el resultado operativo, es el 1%. Acá viene un poco
lo que yo más voy a cuestionar de esta evaluación de esta compañía, y es que por el enfoque, por la filosofía de Jeff Bezos, a pesar de que Jeff Bezos ya se fue, igual su filosofía perdura, por el enfoque de Jeff Bezos lo que vemos es una empresa gigante, pero que gana mucho, o sea, que ingresa mucho dinero por ventas, pero que casi todo ese dinero se va perdiendo por el camino y terminamos teniendo un margen de rentabilidad bastante bajo. Fijémonos que durante la década anterior, la capitalización de mercado 2011-2021 de Amazon se multiplicó por 11. O sea, valía $300 más o menos en 2011, para 2021 valía $3.300, una locura, o sea, impresionante lo que creció la compañía. Ahora bien, no creció, o sea, la capitalización de mercado no creció tanto por mucha rentabilidad, por gran rentabilidad, sino por expansión, por haber agregado servicios, por haberse expandido y por tener unos ingresos impresionantes. Vemos acá que más o menos, a ver, si yo tuviera que tirar un promedio, más o menos un promedio, lo que tengo que decir es que el margen de rentabilidad más o menos fue un 5%, o sea, la verdad que si yo lo tengo que mirar acá, vemos acá 2023 y vamos para atrás, fíjense que en ningún momento voy a ver márgenes de rentabilidad operativa de 2 dígitos, y esto es fundamental cuando veamos ahora la evaluación de Damodaran y la que yo pude hacer, pero ven que generalmente estamos bajando, vamos 2018, 2017 y vemos una empresa enorme, fíjense, aparte fíjense cómo fueron creciendo los ingresos de las compañías. Acá era 150.000 millones de dólares al año, ahora estamos en 500.000, una locura lo que ha crecido esta empresa, pero vemos siempre bajos márgenes de rentabilidad operativa, y ahora estamos en un contexto en el cual ya la empresa no tiene tanto la capacidad para crecer como estaba creciendo, así que se vuelve cada vez más importante lograr una rentabilidad. Así que vamos a arrancar primero con la evaluación que hizo Damodaran. Como vemos, antes que nada, esta evaluación viene de acá, de este video, lo que yo le decía anteriormente. Más o menos en febrero, acá, el 12 de febrero de 2022, apenas arrancando lo que fue el mercado bajista del año pasado, Damodaran hizo este video donde revisitaba todas las evaluaciones de las, como le pone él, FANGAM, que sería Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon y Microsoft. Entonces revisaba las evaluaciones de todas estas compañías, y si ustedes se van acá abajo a la parte del comentario, ven que acá están las evaluaciones para que ustedes se las descarguen y las puedan ver. Yo me descargué en este caso la de Amazon, así que vamos a revisarla un poco. Como yo les decía, no importa que la evaluación sea bastante vieja, lo que me importa es tener un punto de referencia para después poder yo armar la evaluación, porque en la evaluación que hizo Damodaran acá en febrero de 2022 de Amazon, lo que vemos es que es una de las pocas compañías que él seguía pensando que estaban subvaluadas. Ven que acá a él le da 3.700, bueno, el año pasado hubieron varios splits de Amazon, ahora vimos que estaba en 100 y pico, pero acá estaba 3.700, a él le daba una evaluación de 3.700 y la acción estaba cotizando a 3.000, o sea que era una de las pocas compañías que Damodaran veía como subvaluadas. Ahora bien, cuando yo me vengo acá a la parte de los supuestos, ¿se acuerdan que yo les dije que en toda la década anterior y ahora incluso el margen de rentabilidad operativa de Amazon siempre fue de un dígito, más o menos promediando el 5%? Ahora, fíjense Damodaran lo que hace. En su proyección, cuando vemos acá en esta pestaña que es las que él realiza concretamente la evaluación, cuando yo miro esto, miro el margen operativo de Damodaran, o sea, él, pongámonos un poco en situación, él realiza esta evaluación en febrero del año pasado, o sea que proyecta 10 años a futuro con un crecimiento que me parece bastante coherente, o sea, 15% de crecimiento está bastante bien. O sea, si yo me fijo acá cómo han crecido los ingresos, la verdad que está bastante bien. Yo podría considerarlo algo bastante sensato. Fíjense el revenue change acá, ven que ha ido 9, 10, 9, 14, 21, fíjense que venía bastante bien y después se fue desacelerando, o sea que marcarle un 15% no está mal. Fíjense que los ingresos, fíjense por qué razón la empresa creció tanto en la década anterior. Fíjense los porcentajes de crecimiento, fíjense septiembre desde el 2013
en adelante. Miren los crecimientos que ha tenido la compañía, fueron impresionantes, incluso por momentos acelerándose, y ya tenemos en cuenta que era una empresa muy grande y llega a crecer ahí arriba del 30% interanual, o sea, una locura, una empresa tan grande y creciendo tanto, manteniendo un gran crecimiento. Entonces, ahora que estamos en crecimientos interanuales para Amazon de un dígito, como vamos viendo acá, vemos cómo se ha ido desacelerando por la sencilla razón e importante razón de que el marketplace, que es su principal fuente de ingreso, ha llegado a un contexto que podríamos llamar de bastante madurez. Entonces, en base a eso, proyectarle acá a la compañía 15% promedio anual de crecimiento en los ingresos durante los próximos 5 años tiene bastante sentido. De hecho, yo lo voy a tomar como escenario base porque me parece bien. O sea, no me parece que sea una empresa para crecer a un dígito, pero tampoco me parece que es una empresa que vaya a crecer arriba del 20%, así que 15% está bastante bien. Lo que a mí me hace ruido es esto: ¿de dónde sacó Damodaran estos márgenes de rentabilidad? Porque si ustedes me dicen, no, por la historia de la compañía, porque la compañía ha demostrado que puede ganar estos márgenes de rentabilidad, no ha sido así. Si yo me fijo acá, no ha sido así. En ningún momento la compañía tuvo márgenes operativos de rentabilidad del 10%. Vemos siempre todo lo contrario, márgenes de rentabilidad más cercanos a dígitos bajos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, que a márgenes de rentabilidad arriba del 10%. Entonces, mi gran duda con respecto a la evaluación de Damodaran y la razón por la que creo que a él le da que estaba barata en aquel momento es justamente esto. O sea, digo, ¿de dónde sacó estos márgenes? O sea, porque el crecimiento me parece bien. Las inversiones, cuando él tiene que calcular la reinversión en la compañía, él le pone un Sales to Capital Ratio, que es el que más se utiliza, de 1,69. Yo tuve que poner incluso márgenes, ratios mayores. Pero mi duda es esto: ¿de dónde lo sacó? O sea, porque encima no solo que son de 2 dígitos ya arrancando en el año 1, sino que después crecen también. Él pone márgenes de rentabilidad operativa del 12,5% en el valor terminal. Mi pregunta es: ¿de dónde lo sacó? Y me lo sigo preguntando porque no puedo hacer alguna estimación, o sea, un análisis cualitativo de la compañía, ni siquiera si Amazon Web Services crece mucho, que es su parte más rentable. No me puedo imaginar cómo, arrancando ya, la compañía va a tener esos márgenes. Porque si Damodaran me dijera, no, mira, van a arrancar, el margen de rentabilidad va a arrancar en el 5% y llegar al 10% o al 12% en el valor terminal, te la puedo llegar a aceptar, te la puedo comprar esa evaluación. Pero decirme que los márgenes de rentabilidad de Amazon van a ser ya mismo, ya arrancando este año o el año que viene, de 10% para arriba, me parece que es un supuesto que no se justifica, que no tengo en la parte cualitativa de la compañía la forma de fundamentarlo. Como siempre les digo en el tema de evaluación, y que lo seguimos insistiendo, y el propio Damodaran insiste mucho, esto es una cuestión de narrativas y números. O sea, si yo pongo ese número, tengo que poder justificarlo, y a mí me parece que no hay forma de justificar, porque vuelvo a lo mismo: si arranca en 5 y converge en el valor terminal al 10, te lo acepto, porque puede llegar a pasar que Amazon con los años se vuelva más productiva, vaya dejando negocios menos productivos y focalizándose en los negocios con más margen de rentabilidad. Te lo puedo entender, pero para que la evaluación cierre, tiene que darme que ya tiene que estar ganando 10%, y no es así, porque fíjense qué pasa cuando yo me voy a mi propia evaluación. Esta es la evaluación que yo hice ahora, y como ya saben, yo uso la metodología de McKinsey, pero al mismo tiempo la mezclo un poco con la metodología de Michael Mauboussin en el libro Expectation Investing, que él dice: lo primero que tenés que hacer cuando haces una evaluación es agarrar el Excel y orientar la evaluación, las variables de la evaluación, hacia el precio que tiene la compañía en este momento en el mercado. Entonces yo hice que converja lo más cercano a 138, hoy la compañía cerró en 134 más o menos, pero fíjense que durante el día estuvo más o menos ahí, estuvo en 136, así que más o menos estamos en los niveles que tiene el precio actual. Entonces yo básicamente lo que hice fue orientar los márgenes de rentabilidad, el capital invertido y los ingresos de la compañía y el costo de capital, para lograr que de esa manera la evaluación me dé el escenario del precio actual. Obviamente que hay muchas combinaciones de variables
que me van a dar este precio, más o menos un precio actual, pero yo traté también de respetar lo más posible la evaluación de Damodaran porque me pareció coherente lo de un crecimiento en los ingresos del 15%. De hecho, si ustedes lo miran acá, vamos para arriba, durante los primeros 5 años, que es lo que ustedes ven acá, yo planteo para la compañía durante los primeros 5 años lo mismo que Damodaran. 15% de crecimiento compuesto anual en promedio para los próximos 5 años. Esto no quiere decir que la compañía va a crecer al 15%, sino que algún año crecerá al 17%, otro crecerá al 13%, otro crecerá al 15%, otro crecerá al 18%, otro crecerá al 12%, y más o menos en el promedio interanual de los próximos 5 años, yo asumo que va a estar más o menos ese crecimiento en promedio al 15%. Entonces, acá está la cuestión. La cuestión es que para que yo logre que la evaluación me dé el precio actual, tengo que forzar los márgenes de rentabilidad para que sean iguales que Damodaran. O sea, puede ser que el mercado le esté creyendo a Damodaran, o sin ver la evaluación de Damodaran, puede ser que el mercado esté siendo bastante optimista. Porque si yo modifico los márgenes de rentabilidad, y vuelvo a decir, como digo siempre en los informes, recuerden que en la descripción de este video tienen el link para entrar a la carpeta del Google Drive donde están los Excel y los documentos de la compañía que utilicé para hacer la evaluación. Así que si ustedes quieren hacer su propia evaluación tomando este mismo Excel de referencia, vayan a la descripción del video, ahí está el link para que se descarguen la evaluación. Y para que ustedes vean lo que tuve que hacer para poder forzar un poco la evaluación, fíjense esto, o sea, tuve que, para que me dé $138 por acción, o sea, converger a una evaluación bastante similar a la que tiene ahora, el margen de rentabilidad operativa tuve que fijarlo más o menos en un 11%. Fíjense, el margen operativo para los primeros 5 años, más o menos en el orden del 11%, y después en el valor terminal también, o sea, tuve que mantener siempre un 11% de margen de rentabilidad, porque si no, no me daba. Si yo hacía que haya un 11% en el valor terminal, pero que acá se arrancara con un 5%, esta evaluación, en vez de darme 138, me daba menos de 100. O sea, me caía muchísimo. Y si yo modificaba en algún momento las variables, pero los márgenes de rentabilidad me caían, la evaluación se me caía. En algunos otros casos, por ahí yo modificaba alguna otra variable y no pasaba nada. Pero si yo no asumo, que de ahora en adelante, arrancando por este año, los márgenes de rentabilidad operativa de Amazon van a ser del 11%, me cuesta muchísimo justificar la evaluación. Porque yo puedo decir, bueno, pero la empresa va a crecer al 20%, pero claro, es una empresa tan grande que por ahí eso no le afecta tanto. Entonces, lo que más le termina afectando, por lo que estuve viendo, es el tema de márgenes de rentabilidad. Cuando se fijan acá en la parte de resultados, ven que acá está el Sales to Capital Ratio, el que a Damodaran le daba más o menos, según lo que decía acá abajo, 169. Él ponía 169 todos los años, como ven acá. Yo tuve que poner que la empresa iba a ser un poco más productiva, porque si no, repito, no me daba la evaluación. Fíjese que yo estoy en niveles mucho más altos que Damodaran, o sea, yo tengo que asumir una mayor productividad de la compañía. Acá, obviamente, tengo que hacer la importantísima aclaración de que este ratio, el revenue no hay ningún problema, porque el revenue, o sea, las ventas son las ventas y es lo que dice el balance. Pero el capital invertido se calcula de manera diferente en la evaluación de Damodaran que en la evaluación de McKinsey. Entonces, este número no necesariamente está mal en la evaluación que yo estoy haciendo o esté bien en la de Damodaran, no importa, porque son dos ratios calculados de manera diferente. A mí lo que más me hace ruido es esto, es el margen de rentabilidad operativa. O sea, yo me vengo acá y veo que nunca en toda la década anterior, donde la capitalización de mercado de Amazon se multiplicó por 11, nunca logró tener márgenes de rentabilidad de 2 dígitos, en ningún momento. Es lo que todos los balances me están diciendo, todo lo contrario. Hemos visto a la empresa crecer con márgenes de rentabilidad operativa muy bajos por esta filosofía que tiene Jeff Bezos y que yo tengo que asumir que la compañía va a seguir manteniendo de
todo para el cliente, o sea, acá el cliente es un rey, toda la compañía está centrada en el cliente y si tenemos que resignar margen de rentabilidad para que los clientes se queden, lo vamos a hacer. Esa es la filosofía de Jeff Bezos y la que le ha funcionado muchísimo para poder hacer crecer la compañía hasta el gigante que es hoy. Ahora bien, de aquí para adelante, como les digo, si yo asumo que arranco en 5% de margen de rentabilidad y converjo al 11%, esta evaluación se me cae a la zona de $100 o incluso menos. Para poder sostener el precio actual de la acción, o sea, y decir que esta evaluación tiene sentido que cotice así la empresa en el mercado, yo tendría que suponer que además del 15% de crecimiento anual, que es algo bastante lograble para la compañía, pero sostenido durante 5 años y después convergiendo un 2,5 en el valor de la perpetuidad, además de eso, también la compañía tiene que volverse de una manera que yo no me puedo explicar ahora cómo, más rentable de lo que es en este momento para poder llegar a tener estos márgenes de rentabilidad en el orden del 11%, a diferencia de los márgenes de rentabilidad del 1% que tiene en este momento, o más o menos entre el 2, 3, 4% que ha tenido durante los últimos años, o a lo sumo llegando al 6, 7%. Si yo pongo margen de rentabilidad del 7 o 8%, esta evaluación se me cae. Entonces, el mercado obviamente converge siempre a largo plazo en algún momento a los valores más razonables de las compañías. Yo no sé cuánto puede tardar el mercado en darse cuenta de esto, no sé si yo estoy cometiendo un error, puede ser perfectamente probable que yo esté cometiendo un error. Damodaran el año pasado valuó esta compañía y no podemos juzgarlo porque hubo un mercado bajista, no podemos decir Damodaran se equivocó, cómo le erró acá, porque hubo un mercado bajista, hubo circunstancias imposibles de prever. Pero yo pensando de ahora en adelante digo, bueno, yo no soy comprador de Amazon a estos precios, pero tampoco puedo shortear la compañía ni recomendarle a nadie que la venda, ni apostarle en contra, o sea, y decir que esta compañía no puede valer esto, porque perfectamente puede ser que yo esté equivocado, o también puede ser de que efectivamente la empresa esté cara, pero el mercado puede tardar muchísimo en darse cuenta. Fíjense, Nvidia yo la evalué hace un tiempo, yo dije la compañía está muy cara, arriba de 400, está asumiendo 40% de crecimiento anual durante los próximos 5 años, aún así la empresa cayó, volvió a subir y hoy está casi de vuelta en récord histórico, más o menos según lo que vi. Está, a ver, más o menos en 4.54, o sea, casi de vuelta en récord histórico. Así que tengamos en cuenta eso, o sea, nosotros podemos valorar las compañías, pero después el mercado hace lo que quiere. El tema es que, sabiendo esto, por lo menos en mi caso, yo sé que en este momento los fundamentos de la compañía no me están permitiendo justificar la evaluación, así que no compro Amazon a estos precios, pero también soy consciente de que el mercado puede estar viendo algo que yo no veo, y de hecho al propio Damodaran le hicieron una entrevista más o menos a principio de año, entre enero, febrero, más o menos, no recuerdo cuándo, pero sé que está en YouTube la entrevista, así que si la quieren buscar más o menos es por enero de este año. Y cuando le preguntaron dónde él buscaría valor en este momento, dónde él le parece que hay valor, él dijo Amazon. Dijo, yo creo que buscaría valor en Amazon, porque me parece que es una empresa que es una máquina de disrumpir, de generar nuevos negocios y de expandirse, así que yo iría por ahí. O sea que Damodaran sigue viendo con cariño a Amazon. Yo creo que la evaluación no se justifica, o sea que cotice a estos precios no se justifica, porque está lejos de alcanzar los márgenes de rentabilidad que permitirían justificar esto. Pero les repito, yo puedo estar perfectamente equivocado, el mercado puede estar viendo algo que yo no veo, así que queda en cada uno lo que quiere hacer. O sea, por eso está el Excel en la descripción de este video, pueden ver el link para descargárselo y que cada uno haga su evaluación de la compañía. Así que, bueno, listo, ha sido todo por esta semana. Yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por mail enviando a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chau.